La congresista fujimorista Alejandra Aramayo afirmó ser víctima de un sicariato periodístico donde algunos usan y hablan de chavetas y que ello es consecuencia del proyecto sobre medios presentado por ella y su colega Úrsula Letona. Fue en respuesta a las acusaciones vertidas por el exfuncionario de la región Puno, Julián Barra, quien dijo que la congresista y su padre, Jorge Aramayo, lo extorsionaron años atrás. El gobernador del Callao, Félix Moreno, sobre quien pesa una orden de 18 meses de prisión preventiva por la acusación de un presunto cobro de coimas de la constructora Odebrecht, fue trasladado hoy al penal de Piedras Gordas 1 de Ancón. De otro lado, Víctor Albrecht, presidente de la Comisión Lavajato, afirmó que no se inhibirá de la investigación que ésta lleve adelante de la gestión de Félix Moreno, tal como solicitaban miembros de ese grupo de trabajo. Y con la detención preventiva de Félix Moreno ya suman 13 los gobernadores acusados de actos de corrupción. Se trata de los exgobernadores César Álvarez de Ancash, Gregorio Santos de Cajamarca, Clever Meléndez de Pasco, Elías Segovia de Apurímac y Luis Aguirre Pastor de Madre de Dios, así como de Waldo Ríos de Ancash, Jorge Acurio y Hugo González, ambos del Cusco, Iván Vázquez de Loreto, Gerardo Viñas de Tumbes, Wilfredo Oscorima de Ayacucho, Jorge Velázquez de Ucayali y Alex Curi, ex gobernador del Callao. La mayoría de ellos, cabe señalar, ya cumple sentencia definitiva. Y el presidente Kuczynski dijo hoy que si queremos progresar en el Perú tenemos que colgar a los rateros. Lo hizo al referirse al contratista de una carretera de Huancabamba que, según él, mezcló cemento con un montón de arena. De otro lado, la popularidad del mandatario subió a 45%, luego de haber caído 30 puntos a lo largo de los últimos meses. En opinión del congresista de Fuerza Popular Luis Galarreta, sin embargo, la subida es poca comparada con la inversión que se ha hecho en publicidad. Y si quiere estar informado a las 24 horas del día, ya sabe usted que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Empezamos otra semana de información. Acá está. Vamos a empezar presentando a uno de nuestros invitados, que es Javier Bedoya de Vivanco, ex congresista del PPC. ¿Cómo está? Ex congresista, bueno. ¿Cómo está, Mario? Qué gusto estar con usted. Y nuestro otro invitado que ya está en los estudios, en un momento se va a acomodar también, es otro ex congresista, pero de Acción Popular y que además es presidente de ese partido, Mesías Guevara. Pero con ellos y con Verónica, que también está a punto de acomodarse, vamos a tratar las noticias de hoy. La primera tiene que ver con la congresista fujimorista Alejandra Aramayo, quien ha dicho ser víctima de un sicariato periodístico donde algunos usan y hablan de chavetas. Esto por el recuerdo que se ha hecho de la denuncia que tuvo en su momento del exfuncionario de la región Puno, Julián Barra, en el sentido de que su padre y ella lo habrían, dice él, extorsionado años atrás, en el 2000. Vamos a escuchar lo que ha dicho hoy en una presentación, una conferencia de prensa, la congresista. Soy pasible, víctima de un sicariato periodístico, donde algunos usan chaveta, donde unos usan y hablan de chavetas, y eso me parece absolutamente injusto. Yo he tocado con grandes intereses con la congresista letona, y resultado de eso es que a la gente que hoy le incomodamos, la idea es enlodar con esto. Porque la República es socio accionista del grupo El Comercio, gracias. ¿No? Entonces, va así, las honras. ¿Quién me va a devolver la honra que me han manchado durante 2 días? ¿Quién me va a devolver? A mí se me cuestiona por qué pido acogerme a la prescripción y que no soy declarada inocente. Es cierto, pero iban a pasar 10 años más de proceso judicial y con estos medios probatorios jamás iban a poder incriminarme en un proceso judicial. Quiero decir que en el año 2000 yo tenía más o menos, son 17 años atrás, casi 25, 26 años, no quiero equivocarme, hoy tengo 42. 17 años atrás tuve que vivir un juicio de 10 años. 10 años, señores.
La justicia que demora no es justicia. Y con estos medios probatorios a mí jamás me iban a condenar. Bueno, hemos tenido nosotros en varias oportunidades, ¿no es cierto?, a la congresista Aramayo aquí con nosotros, y hubiera sido, creo, mejor, o creo que esperábamos que ella de repente hubiera dicho, bueno, me declararon inocente, y que tuviera que haber afrontado esos 10 años, porque eso es lo que nos toca a todos los peruanos. El Poder Judicial es así, de este país. De repente en Suiza sea un poco más rápido, pero aquí es así. Y el tiempo, bueno, pasa y de pronto no se dan las sentencias que uno cree que tendrían que darse. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros invitados sobre estas declaraciones. Suponemos que están al tanto de este informe periodístico de Cuarto Poder. ¿Qué dicen? Sí, yo he seguido anoche la televisión y las declaraciones que sobre esto se ha producido y que se ha repetido el día de hoy. La señora congresista está en lo correcto cuando dice que no hay sentencia en contra de ella, no ha tenido condena alguna, pero sí ha tenido proceso. Sería conveniente en primer lugar indagar si es que cuando ella presentó su hoja de vida al postular, declaró que había tenido este proceso o no. Nadie le puede decir que ha sido condenada y que esto lo ha ocultado. No hubo pronunciamiento, fallo contra ella. Pero tenemos que deslindar el punto de vista estrictamente jurídico o legal del punto de vista moral. Es muy grave que un periodista, que es un formador de opinión, que tenía una concesión en un departamento de un canal importante a nivel nacional, fuera o recibieran este tipo de denuncias, que originó que el canal le retirara su representación y que originó a su vez los procesos que posteriormente se iniciaron. Esto es muy grave, pues, porque evidentemente quita credibilidad a la seriedad de las personas y sobre todo a la autoridad moral respecto de la cual pueden tener algunas iniciativas legislativas en esta materia. Ahora, podría haber resultado inocente, ¿también? ¿Cierto? ¿Cómo no? Pero ella lo que está proponiendo, o lo que estuvo proponiendo con la congresista letona, era precisamente que personas como ella y como su padre no podrían tener, ¿no es cierto?, ser gerentes del medio de comunicación, ni estar como en el directorio, ni accionistas, ni director, ni director, por tener ese proceso. Entonces ella vivió en carne viva lo que asegura fue una denuncia difamatoria, calumniosa, que no fue real. Y aún así no se entiende. Por eso, ¿cómo es que de pronto hace 10 años pasó por eso? Según lo que ella dice, fue mentira, era por su trabajo periodístico y quisieron sacarla. Pero eso fue objeto del primer proyecto que presentó. Claro. En que bastaba que tuviera una denuncia en la fiscalía. En la fiscalía para que quedara inhabilitada. No un proceso judicial. Que este fue. No, ¿verdad? Ella fue llegó a tener un proceso por eso judicial. que sí fue. Esto es antes todavía. Incluso, así es. Ese proyecto lo retiran y en el que ingresan posteriormente, el 31 de marzo, hace unos días, ya hay una variación y sí exigen que sea con sentencia condenatoria cuando ha habido delitos en agravio del Estado. En fin, podríamos analizar la ley que, en mi opinión, tiene muchísimas aristas constitucionales. Por ejemplo, prohibir que puedan ser accionistas está atentando contra el derecho. Son aristas inconstitucionales. Inconstitucionales, sí. Está atentando contra el derecho de propiedad. Está obligando al accionista a tener que vender, con lo cual está atentando contra el derecho a la libertad de contratar. Es decir, no puede ser. Además, si usted lee la exposición de motivos, se contradice con el contenido, porque toda la exposición de motivos con citas de tratadistas y fallos de cortes internacionales lo que apuntalan es a la independencia del Poder Judicial para que puedan expresar los puntos de vista, y lo que ella está tratando es precisamente de coactar el que determinadas personas puedan detentar estos cargos, ¿verdad? Pero en fin, no es objeto de esta invitación el proyecto, y me van a matar si es que no me callo. No es eso. Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo está? Muy buenas noches. En realidad, yo venía escuchando también la entrevista, la conferencia de prensa que ha dado ahora la congresista Aramayo, y ella hablaba de que ella está siendo hoy sujeto de un sicariato periodístico,
en la que ella habla de que todo el mundo está ya con la chaveta en mano contra ella. Es decir, si uno revisa a nivel nacional la actuación de cierta prensa, de ciertos medios de comunicación, realmente ocurre lo que ella hoy se está quejando. Y los que a ella lo han denunciado en su momento, prácticamente es lo que ella misma hizo en ese momento, y por lo cual ha sido sujeto de una denuncia ante el Ministerio Público, luego ha llegado al Poder Judicial. Y lamentablemente, como dice Javier, aquí hay muchas incoherencias, incluso Verónica también lo está precisando o haciendo notar, en el sentido de que ella presenta este tipo de proyectos cuando ella está inmersa en este tipo de investigaciones en curso, en este tipo de procesos judiciales. Por lo tanto, ella misma creo que ha hecho un hueco para ella misma, es decir, ella misma está cavando su propia tumba con sus actitudes, con su proyecto de ley que no tiene nada que ver en estos momentos cuando todo el Perú reclama un Estado de Derecho, una libertad de expresión irrestricta, y por lo tanto creo yo que todos los demócratas nos hemos puesto de pie en contra de ese proyecto de ley. Yo quisiera agregar un tema final. Otra arista de inconstitucional radica, a mi modo de ver, en que de acuerdo a la Constitución las leyes se dan por la naturaleza de las cosas y no en función de las personas. Y este proyecto que ella ha presentado tiene nombre propio. No menciona a ninguna persona en concreto, pero evidentemente está orientado a una persona. Entonces, no es tampoco un proyecto que tenga la virtud de la objetividad, de ser por la naturaleza de las cosas y corregir conductas o hechos, sino apunta directamente a una persona. De repente no, porque como ella trabajaba al interior del país, de repente al interior del país sí hay muchos periodistas que se dedican a extorsionar, incluso, no solamente que tienen algún proceso por un tema relacionado a la extorsión, sino porque realmente son extorsionadores, porque todos los periodistas no son unos angelitos, ¿no es cierto? O sea, son seres humanos también, y hay buenos profesionales y malos profesionales como en todas las carreras. Entonces, probablemente también al interior del país, digo yo, puede ser que haya mucha gente que no puede estar al frente de un medio de comunicación y que sí sea un periodista sicario, probablemente lo sea, pero este caso es extraño. Ella tuvo una denuncia, según asegura, falsa en su contra, y ella quiere ahora, o quería, y si no fuera por la presión de los medios, que las denuncias falsas que podrían haber contra periodistas, ¿no es cierto?, incluso en el Ministerio Público, sí, resultaran sacando al periodista de ese medio. Pero no como recuerda el doctor Bedoya, el proyecto se refiere a quien ha cometido actos de corrupción en contra del Estado, no tiene nada que ver con la extorsión y con esos otros casos. Y en ese sentido sí estaría dibujando a una persona que mida 1,70 m, que se suele vestirse de terno oscuro. Entonces ahí sí parece estar. Porque si quisiera ser objetiva, ¿por qué no aplicaba este proyecto no solamente a los que delinquen y son sentenciados por haber cometido un delito contra el Estado? De corrupción. Así es. Igual puede ser contra una persona privada o contra una empresa privada, no necesariamente contra el Estado. Por eso tiene un clarísimo sesgo este proyecto. ¿Y el señor Schutz no entraría? Yo creo que también entraría él. Por lo tanto, yo no sé cuál es la situación, con todo el respeto a nuestro colega Canal 5, que también no le está pasando bien, pero me imagino yo que él, que es un prófugo de la justicia, no sé cómo estará el tema del accionariado, qué sé yo, porque también estaba en un proceso y creo que hasta ha sido sentenciado. No sé. Por eso este proyecto creo que falta un debate amplio, creo que ha sido presentado a tropezones, a empujones de alguien, y lamentablemente tanto la congresista letona como la congresista Aramayo han tomado el guante para cumplir con cierto mandato, pero sin analizar con rigurosidad la exposición de motivos, la parte coyuntural y sobre todo el tema de la parte constitucional y la parte legal. Y no solamente eso, también hay una ley que tiene que ver con la ley de medios. Por ejemplo, en el Ministerio de Transportes existe el código de ética, te dan a ti la concesión, la licencia, pero no solamente te dan la concesión, sino hay un código de ética. Y ese código de ética tiene que ver directamente con el bien. Ustedes se acuerdan en Pisco cuando hicieron una manifestación y luego el Ministerio de Transportes le quitó la licencia precisamente por contravenir contra las buenas costumbres y utilizar la radio para subvertir el orden. Y lo mismo pasó en Bagua. Entonces, hay muchas aristas que lamentablemente este proyecto, además de... Pero no está mirando respecto a los medios de comunicación en todo el país, que es muy amplio, porque mire, usted mencionó solo 2 casos que ahora los recordamos, y en realidad sí, pues hay problemas al interior del país de radios, canal
canales de televisión que funcionan, sabe Dios cómo. Incluso en el caso de Ancash habían los famosos periodistas comando, en la que prácticamente eran extorsionadores a viva voz. Es decir, que este proyecto de ley yo creo que nació muerto. Pero lo interesante en este caso hoy es que ella establece una relación causa-efecto entre el proyecto que presentó y la aparición o la reaparición de esta denuncia, como diciendo que es ilegítima la reaparición de esta denuncia, que la reaparición es práctica del sicariato político en venganza por aquello. Periodístico. Sí, periodístico. Yo no sé si ustedes tienen la impresión de que existe o podría existir una relación causa-efecto entre una cosa y la otra. Antes de que vaya mi amigo Javier a la parte jurídica, que la cual es experto, y voy a la parte política. En la parte política y la parte de conducta existe una palabra que es coherencia. Entonces aquí la señora tiene que haber mostrado coherencia en toda su vida, y esta coherencia a todas luces no se hace notar en su actitud. Ella ha estado metida en cursos judiciales y ahora quiere enmendar la plana a los demás a través de un proyecto de ley, lo cual es absolutamente incoherente. Yo podría decir que nosotros dos hemos sido congresistas y hemos vivido a lo largo de los años que allí hemos estado muchísimos casos en que hechos que habían pasado inadvertidos o hechos que habían sido ocultados por los candidatos al momento de postular y después ser elegidos, saltaron años después y originaron en más de un caso que algún congresista fuera desaforado. En consecuencia, no es este el primer caso que se presenta. No es que están abriendo la trocha con el caso de la señora Aramayo. Hay muchos precedentes que se han producido en años recientes dentro del Congreso frente a este tipo de casos. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos. Ponemos los descargos del padre de la señora Aramayo. Correcto. Vamos a escuchar al señor Alejandro Aramayo, que era el que tenía la concesión precisamente del medio de comunicación donde también trabajaba la ahora congresista. Si ustedes me investigan a mí por un hecho que entre dos particulares que tuvo hace 17 años. Es una denuncia por extorsión, señor. 17 años atrás, y prescribió, y los testigos... Bueno, pero por eso mismo no fueron absueltos. No fuimos absueltos, prescribió, y yo renuncié a la prescripción. Mi defensa es de que me están destruyendo la obra. Nadie lo está destruyendo. Sin pruebas, sin una sola Ha habido un prueba. Proceso penal por extorsión contra usted y su hija. No hay ninguna prueba. Mentira. Hemos buscado a su hija y no ha querido declarar, no se ha querido defender. Falso. Su hija no se ha querido defender. Es verdadero. Todas las denuncias por extorsión. ¿Cuál es? La del señor Barra Catacora, por ejemplo. Escucha, acá está. Acá está. ¿Qué significa eso? Fíjese usted, ¿a quién defiende usted? Fíjese usted, ¿a quién defiende? ¿A quién? Pero ahí está, lea. Usted sabe leer perfectamente bien. Ya dígame usted, yo no sé. Pero ahí está, aquí está todas las denuncias. Oiga usted, todas las denuncias. Nunca lo procesaron por extorsión, dígame, nunca lo procesaron por extorsión. ¿A usted y a su hija? Falso. Oiga usted, me hacen un juicio un año después de los supuestos hechos, un año después. Ya, bueno, se puede denunciar un año después, eso no es un problema. ¿Y sabe quién era la fiscal que me denuncia? La comadre. ¿Ha ido a hacer una denuncia o a defenderse de una acusación? ¿A qué ha venido? No entiendo todavía. A demostrarles que como ustedes sacan un refrito por plata. ¿Por plata de quién? Por plata, por dinero. Bueno, usted ya nos está faltando el respeto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Sí, pues por plata también. Bueno, estaba un poco ofuscado. En el reportaje nadie ha dicho que sean culpables. El reportaje dice hechos concretos, que fueron procesados y que prescribió. Así sencillo. Y los denunciantes han presentado, explicaron cómo fueron sus denuncias, que eran parecidas además. Yo no sé si los tres señores... Valdría la pena que resumas en qué consiste la denuncia. Es que lo que decían estas tres personas que denunciaban era que llegaban con una factura a decirles que tenían que pagar, una factura de unos servicios que de ellos... publicidad. Y que ellos, claro, que no había ningún contrato, que no había... Entonces llegaron con ese recibo de factura y en un caso era un gasto de un hotel. Entonces, que presentaron esas facturas y le decían a la persona que después los denunció que por favor pagara. Siempre yo no voy a pagar. Y luego le decían, bueno, nosotros tenemos esta información sobre usted y esta otra. Eso es lo que dicen los denunciantes. Y entonces uno de ellos efectivamente pagó durante todo un año hasta que se limpió de todas las supuestas acusaciones, y una vez que terminó, que estaba limpio, es lo que dice el propio señor, entonces hizo la denuncia. Ahora, si estos tres denunciantes no tenían, no sé, de repente eran amigos, estaban complotando contra ellos y se pusieron de acuerdo para decir exactamente lo mismo, no lo sé. Nadie los ha acusado, nadie los ha sentenciado, mejor dicho. Los han acusado
procesado y prescribió. Y eso es lo que el reportaje dijo exactamente. Nadie los estaba acusando de nada. Pero según he escuchado en los medios, los denunciados y procesados no solamente fueron padre e hija, sino alguien más. Y ese tercero sí mereció una condena, sí mereció una sentencia. O sea que en alguna medida hubo un pronunciamiento del Poder Judicial sobre el fondo del tema. Bien, ahora sí vamos a una pausa y regresamos con el gobernador del Callao, Félix Moreno, que ha sido ya internado en Piedras Gordas con prisión preventiva por 18 meses, y también con todos los gobernadores y gobernadores regionales que han sido o bien condenados o bien pasan por una investigación por corrupción. Bueno, el ex gobernador regional del Callao, el señor Félix Moreno, sobre quien pesa una orden de detención de 18 meses de prisión preventiva por la acusación del presunto cobro de coimas por el caso Odebrecht, fue ya trasladado al penal de Piedras Gordas 1 de Ancón. Y por otro lado, ha saltado el nombre del presidente de la comisión Lavallato, el señor Víctor Albrecht, porque creo que esa ha sido la noticia, ¿no? Digamos que el tema del presidente regional del Callao, estábamos durante el fin de semana a la espera de saber a qué prisión iba a ser trasladado, pero ha salido el nombre del presidente de la comisión Lavallato, el señor Víctor Albrecht, porque han pedido que él se inhiba de la investigación relacionada al Callao dentro de la comisión, porque fue muy cercano, dicen, al señor Félix Moreno. Fue gerente general de la empresa de servicios de limpieza municipal pública del Callao entre el 2008 y el 2009, cuando Moreno era alcalde provincial del Callao. Esa es la relación más cercana, digamos, profesional por lo menos, ¿no? Okay. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Bueno, varias cosas. Respecto del conjunto de presidentes regionales que a lo largo de los últimos años han sido sentenciados y otros procesados, quiero destacar en primer lugar que ninguno de ellos es miembro de partido político alguno. Toditos y cada uno de ellos han postulado al frente de movimientos regionales. En consecuencia, cuando dicen que los políticos y los partidos estamos desprestigiados, es pertinente hacer ese deslinde, porque ninguno de esos presidentes, ni los procesados, ni los condenados, han pertenecido a partido político inscrito. ¿Ya? Alex Curia ha pertenecido al PPC. Perdona, pero no fue como Gregorio Santos ha pertenecido a Patria Roja. No, postularon de otra forma, pero, así es, pero la fueron afirmación antes que usted ha hecho es no han pertenecido. Yo lo estoy observando, o sea, no que sí han pertenecido. No han sido elegidos en nombre de un partido político. Eso es correcto. Pero eso es a lo que me refiero. Sí. ¿Ya? En consecuencia, cuando a los partidos nos endilgan todo tipo de faltas, errores, qué sé yo, vean ustedes las consecuencias. Y si vamos a los municipios, el caso de Chiclayo, y podríamos seguir aumentando varios más, también movimientos locales independientes y no gente de partido político. Yo creo que esto merece algunos comentarios adicionales. En primer lugar, creo que es imprescindible e impostergable que se modifique la legislación y se dé a la Contraloría General de la República los recursos necesarios para que quien dentro de cada institución, llámese gobierno regional, llámese municipios, tienen la labor de control y de fiscalización, no sean pagados por el ente al cual están fiscalizando, como sucede hoy en día. Porque entonces, ¿cómo van a tener objetividad en la fiscalización si están fiscalizando a quienes paga todos los meses? Es imposible. Bueno, pues entonces hay que proveer del recurso suficiente a la Contraloría para que asuma estos gastos e independice de esa presión a quienes cumplen en nombre de la Contraloría la función de fiscalización en todas las entidades públicas. También yo debo de insistir en un proyecto, y perdonen que hable en primera persona, que presenté en el Congreso en el quinquenio pasado, fundamentalmente inspirándome en la Constitución española, en donde frente a casos gravísimos como los que se vivió en Ancash hace 3 o 4 años, se permite
por casos excepcionales y con aprobación del Congreso, la intervención del gobierno regional. Y eso quedó desgraciadamente durmiendo el sueño de los justos y no tuvo opinión favorable de la PCM, y eso fue una de las razones por las cuales quedó. Puede ser que mi proyecto pudiera ser mejorado en muchas cosas, no lo discuto, pero la idea en sí no está descaminada. Yo lamento que esta situación se haya presentado en el Callao nuevamente. Realmente creo que el grado de corrupción que se vive a todo nivel en el Callao es espantoso. Y las denuncias de los vecinos y dirigentes políticos de diferentes organizaciones en el Callao no solamente se dirigen a los señores de Chimpuncallao, sino que involucran también de que dentro del grupo, la mafia, el convenio, habían policías, jueces, fiscales, también coludidos para apañar todas estas cosas y taparse los ojos. Y solo cuando ya las cosas se desproporcionaban y eran muy evidentes y tomaban cuerpo en la opinión pública, entonces recién comenzaban a enderezar su actuar. Esto también merece entonces que frente a todas las denuncias que se han estado viendo en los últimos años, la OCMA y los organismos de control del Ministerio Público hagan un examen de quiénes fueron los jueces y fiscales que intervinieron y en más de un caso archivaron esas denuncias, que hoy recobran vigencia cuando ya esto es un escándalo, porque la corrupción está dentro de las empresas brasileras que han venido a corromper. Entonces eso también tiene que ser evaluado. Bien, el caso del Callao en lo particular considero de que es un tema que se caía de Maduro. El año 2014 incluso en el Congreso de la República hicimos un evento en el que le llamamos Impunidad y Corrupción en el Callao, que fue un evento prácticamente impulsado por la sociedad civil, por diversos frentes que hay en la región del Callao, tanto de Ventanilla, tanto de Carmen Alegua, es decir, de todos los distritos. Y eso nos motivó para hacer un evento en el que ahí se dio a conocer varios actos ilícitos que lamentablemente ante la ceguera de ciertas autoridades no queríamos ver. En la región del Callao son algo parecido que se dio en Ancash, que yo tuve la responsabilidad de presidir esa comisión. Por ejemplo, se encontró los famosos fiscales archivadores, jueces de que lamentablemente no estaban a la altura de las expectativas. Incluso también se encontró a ciertos policías que eran prácticamente parte de lo que es la organización del movimiento Chimpuncallao. Y por otro lado, es que esos movimientos prácticamente han hecho una estructura de tal manera cuasi militar, en el sentido que ellos tienen a ciertos vándalos que van delante intimidando a futuros adversarios políticos. Mi partido de Acción Popular, dirigentes que postulaban a la alcaldía, prácticamente estaban intimidados seriamente, habían sido hasta golpeados y maquillados. Y algo que también se había producido en el Callao era el tema del tráfico de tierras. Obras, no solamente que el caso de la Costa Verde que hoy se está viendo, sino también el tema de Gambetta, el tema del terreno de Corpa, subvalación de tierras. Es decir, muchas cosas que se estaban viendo en el Callao. Y algo que muy poco se ha hablado es que el Callao se convirtió prácticamente en una tierra liberada. Hay un corredor que está donde está la avenida Javier Prado, está la avenida Marinia, Guardia Chalaca, hasta el propio puerto del Callao, que ha sido liberado prácticamente por el narcotráfico, donde ahí incluso se da a conocer cuando ocurre el tema de Oropesa, cuando le queman el carro ahí en la avenida La Marina, su Porsche, y ahí se da a notar, pero sin embargo la ceguera sigue constante y de manera pendiente, y eso es un gran peligro. Ahora, ¿qué hacer en el caso del Callao? Pero que no solamente sirva para el Callao, sino a nivel nacional. Lo primero que tenemos que hacer es obligar al Congreso de la República, disculpen si digo obligar, es que se apruebe la nueva ley de partidos políticos, la reforma electoral. Por ahí se ha convertido en un círculo vicioso, es decir, con los mismos fondos malvenidos del propio erario nacional, ellos lo utilizan para financiarse sus propias campañas políticas, donde los demás adversarios políticos están intimidados porque no tienen los mismos recursos, la misma capacidad. Por ejemplo, ¿qué hace un alcalde de un distrito regalando una joya
de que cuesta aproximadamente $1.000 o una cantidad de dólares X. ¿Qué hace un alcalde dando regalos en esos programas benéficos que se hacen los fines de semana? ¿Qué hace un gobernador regional auspiciando grandes eventos de salseros donde ese dinero no tiene nada que ver con la función pública? ¿Qué hace un alcalde o una autoridad dando dinero a un equipo de fútbol? ¿Qué hace una autoridad despilfarrando el dinero de esa naturaleza? La respuesta es muy sencilla, porque ese dinero no les pertenece. Ese dinero viene del erario nacional, ha establecido a través de, lamentablemente, de un círculo vicioso, que sacan el dinero del Estado para no solamente hacer su campaña política, sino que atacar a los adversarios políticos. Por lo tanto, una de las tareas, una de las lecturas que hoy debemos de ver es la reforma del Poder Judicial, la reforma del sistema electoral y también el fortalecimiento de las procuradurías, que tiene que darse de manera constante. De ese evento que les mencioné hace un instante, que hicimos en el Congreso de la República, que le llamamos impunidad y corrupción en el Callao, se logró a fuerza viva de la sociedad civil de que se logre instalar una oficina de la Contraloría General de la República en el Callao. Curiosamente, un puerto con tantos recursos no tenía la oficina de la Contraloría General de la República. Bueno, ¿ustedes ya han saltado al otro tema? Sí, por eso yo quería regresar precisamente Vamos a Víctor Albrecht. Sí. Discúlpame. No, está bien, porque son temas todos relacionados uno con el otro, pero antes de dejar lo de Carlos Moreno específicamente y la Comisión Lavajato del Congreso, que investiga el caso Odebrecht y otros, y en esa medida tendrá que también indagar acerca de la gestión de Moreno, se ha dicho o se ha señalado la conveniencia de que Víctor Albrecht, quien la preside, se inhiba de esa parte de la investigación, habida cuenta de la relación que mencionamos hace un momento. ¿A ustedes les parece razonable? Él ha dicho que no se va a inhibir. En lo personal, considero que por decencia, por decoro y por respeto a sus electores del Callao, el señor Víctor Albrecht debería de apartarse de la Comisión de Lavajato, por varias razones. Del todo. ¿Por qué? Porque incluso él tendría, antes de continuar, antes de que aferrarse al cargo de la comisión y sobre todo a la presidencia es un cargo clave porque manejas información privilegiada que llega directamente a la comisión. Y él está en curso en estos momentos en el Poder Judicial, en la Fiscalía. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer el señor congresista es dar a conocer cuáles son las denuncias y levantar todos esos cargos, todas esas sospechas. Por otro lado, también es hecho preocupante que el día de hoy el Consejo Regional del Callao se ha reunido y ha nombrado al señor Walter Mori como su posible el nuevo presidente regional o gobernador regional del Callao, quien también pesa ciertas denuncias. Por lo tanto, el señor Walter Mori creo que también debería dar cuenta. Ahora lo que debería hacer la Contraloría, lo que debería hacer el pueblo chalaco y el propio Congreso de la República es hacer un escáner de todos los consejeros del Callao para ver si se encuentran también inmersos o en curso en otras investigaciones. Ahora la pregunta que nos haríamos es, ¿habrá alguien que quede como posible gobernador regional en el Callao? Como actualmente está conformado, dice, porque ¿qué es lo que sucede? Y si tenemos al presidente o al gobernador regional, tenemos al vice, luego tenemos el consejo. Correcto, el consejo nombra a un consejero. Por ejemplo, acaban de sentenciar también al señor Vargas como vicegobernador de Ancash por 5 años con prisión ya efectiva. Y Waldo Ríos está en prisión, ahora el segundo. El vice también ahorita. Está yendo a prisión. No, ya hagan el consejo en la prisión, entonces mejor. Tiene que nombrar a un consejero. Entonces, entre ellos. Okay. Ahora la pregunta es, ¿habrá algún consejero que esté limpio? Y los accesitarios cubren el vacío que se produce. Eso es lo que va a suceder. ¿Y usted también cree que el señor Víctor Albrecht debe inhibirse de la comisión o de los casos? Yo no conozco a este señor, yo no puedo emitir opinión sobre su conducta, yo no lo puedo sancionar a priori, pero creo que hay una clara incompatibilidad de intereses. Si él ha trabajado como Moreno, dependiendo de Moreno, nombrado en una entidad del municipio del Callao cuando Moreno presidía la municipalidad del Callao como alcalde, y ahora salta que Moreno y el gobierno regional y seguramente más adelante el municipio del Callao sean objeto de investigaciones. Me parece que lo más transparente para evitar cualquier suspicacia es que este señor dé un paso al costado. Lamento mucho por él, que de repente es una persona muy honorable, pero la mujer del César no solamente debe ser honesta, sino parecerlo. Ahora, el señor Albrecht lo que ha dicho
en sus descargos, porque fue entrevistado muy temprano en un medio de comunicación. Primero adelantó lo que ya dijo Mario, que no se va a inhibir, que él no tiene rabo de paja y que va a seguir ahí en la comisión, y que más bien el señor Moreno le hizo una campaña muy dura, porque ellos dos pertenecieron en algún momento a Chimpún Callao, liderado por el señor Alex Curi, que dicho sea paso hay que recordar que también se encuentra en prisión. Entonces todos conformaban un mismo movimiento en el Callao. El señor Alex Curi postuló, ustedes recordarán, ¿no es cierto?, fue candidato a la alcaldía, ¿no es cierto?, que luego no pudo serlo, pero quien asumió la vicepresidencia fue el señor Víctor Albrecht. Y ahí vinieron, es lo que dice el señor Albrecht, los celos políticos con el señor Moreno, que era el alcalde del Callao. Y que cuando luego postularon los dos, que le hizo una campaña muy fuerte, que le rompía los carteles, él mismo lo ha declarado, que fue muy dura y que se declararon en una enemistad, pero a muerte público, por lo menos ahí en el Callao, es lo que el señor Alves asegura. Y que luego él comenzó a hacer denuncias en contra del señor Moreno durante muchos años, y que eso consta en los medios de comunicación, por lo menos chalacos. Eso es lo que el descargo del señor Albrecht. El pez por la boca muere. Y si este señor está públicamente declarando la clara y abierta enemistad con el señor Moreno, claro, en ese sentido también carece de objetividad para juzgarlo. Entonces tiene doble motivo: por haber sido años atrás el dependiente nombrado por el señor Moreno, y después porque terminaron peleados a muerte. Entonces estos amores, odios, ¿verdad?, estas pasiones, le quita objetividad y buen criterio a quien tiene que juzgar. La jefa de prensa del congresista Albrecht ha llamado a la señora Irene Sánchez para aclarar que él no fue gerente de Moreno, como ha circulado la información en los diarios. En esa época, dice, fue vicepresidente de Curi en la región, y luego presidente por corto tiempo cuando Curi renuncia para candidatear a la municipalidad de Lima. Bueno, la información que teníamos es la que aparecía en los periódicos, en el sentido de que había ocupado el cargo que dijimos en la municipalidad. Pero al margen de eso, como muy bien manifiesta Javier, igual yo digo, al señor no lo conozco tampoco, no tengo ninguna animación personal contra él, pero sin embargo estamos en política, y otra vez más viene el viejo dicho, la mujer del César no tiene que serlo, sino parecerlo. Y en este caso, si él preside una comisión de gran envergadura, de un gran impacto en estos momentos, yo más bien creo de que la presencia del señor congresista Albrecht estaría generando ciertos resquemores, ciertas dudas de hacer un acercamiento concreto y claro entre el Ministerio Público y el propio Congreso. Porque el Ministerio Público puede decir, yo cómo le puedo dar información a la Comisión Lavajato, donde está el señor Albrecht, que tiene ciertas relaciones amores-odios, como aquí se ha manifestado, con el señor Moreno, lo cual perdería objetividad. A ver, al margen, acá no está en discusión. Incluso porque podría ir en contra, dice usted, del señor Moreno. Porque acá no está en discusión si él ha sido empleado o funcionario cercano a Curi o de Moreno. Eso no está en curso. Lo que está en juicio, en discusión, su imparcialidad. Es su imparcialidad, su objetividad, y sobre todo que él está siendo investigado, procesado en el Poder Judicial. Más por el tema de la Costa Verde. Más bien eso, o cualquier otro tema del Callao. Lo que ella, más bien la jefa de prensa, debería de aclarar eso. Si el señor Albrecht está en curso de un proceso judicial en estos momentos, y no decir si fue en el tiempo de Curi o el tiempo de Moreno. A ver, estaba viendo acá en la información de voto informado del Jurado Nacional de Elecciones que el propio señor Víctor Albrecht presentó, y bueno, acá está, dice información, hoja de vida, experiencia laboral, Gobierno Regional del Callao en el 2010, vicepresidente de 2007 al 2010, Municipalidad del Callao, gerente general de Servicios Sociales en el 2009. ¿Con quién de alcalde? No sé, 2009. Pero digo, para aparecer la información oficial, ¿no? Ahora vamos a revisar. Tengo un dedito nomás para ver en el internet. Slim Callao del 2008 al 2009, Gobierno Regional San Martín, asesor del presidente del Gobierno Regional, pues 2015. Slim Callao 2008-2009 es lo que habíamos señalado. Ok, pero hay que recordar que el señor Alex Curi también ha sido alcalde del Callao. También. Entonces él ha pasado del alcalde del Callao 2 veces a ser presidente regional, renunció para postular a la alcaldía y luego ya se quedó. A la alcaldía de Lima. De Lima, así es. Pero esa es la información, bueno, que aparece en el Jurado Nacional de Elecciones.
Bueno, acá nos informa la producción que en el 2009 estaba el señor Félix Moreno, pero de repente ya surgió la confusión, pero eso es lo que dice en la hoja del Jurado Nacional de Elecciones, voto informado sobre cuando era candidato el señor Víctor Albrecht, ¿no? Entonces ahí de repente la señora Irene Sánchez, que es además una colega asesora de muchos candidatos y alcaldes y presidentes regionales, muy conocida además, y que maneja muy bien su trabajo, podría de repente ahí aclararlo, ¿no? Pero como, eso es lo que dice en hoja de vida, 2009, gerente general de Servicios Sociales Municipales del Callao. Pero como te refiero, Verónica, eso creo que no está en discusión. Él fue, al final, él ha sido un servidor del gobierno regional del Callao. Lo que sí debería de aclarar él es que si está inmerso o en curso en un proceso judicial. Eso es lo que debería aclarar, ese es el tema del asunto, no que haya trabajado o no trabajado en el Callao. Bien, pero Félix Moreno no es el único, pues como decíamos al leer los titulares, hay otros 12 exgobernadores regionales entre acusados y algunos de ellos ya con sentencia definitiva que tienen estos problemas de corrupción, digamos, es sintomático. 12 que han descubierto. No, bueno, vamos a ver el cuadrito, que nos pongan el cuadrito, porque la verdad es que ver este listado gigante, sí. Ahí tenemos. Y es interminable este cuadrito, creo. Exgobernadores regionales investigados por corrupción. Su cuadro creo que hizo Perú 21. ¿Puede ser? Félix Moreno, gobernador regional del Callao. Siguiente, por favor. Exgobernadores regionales investigados por corrupción nuevamente. César Álvarez de Ancash, Clever Meléndez, Cerro de Pasco, Gregorio Santos en Cajamarca. Toditos ellos movimientos regionales. Exgobernadores regionales investigados por corrupción. Elías Segovia, creo que está mal escrito, Segovia, Apurímac. Luis Aguirre Pastor, Madre de Dios. Tenemos ahí sentenciado el 2012 a 8 años de condena Hugo González, ex gobernador regional del Cusco. Sentenciado en el 2013 a 4 años de condena, también del Cusco, Jorge Acurio. Ese sí era de partido político, ese era del Partido Nacionalista y lo separaron. Sí. Sí, Mario. Y Gerardo Viñas. Gerardo Viñas, sentenciado en el 2015 a 11 años de condena. Wilfredo Oscorina de Ayacucho, 5 años de condena, sentenciado en el 2015. También 5 años de condena, sentenciado en el 2016, Waldo Ríos, de Ancash. Finalmente, por lo menos en esta imagen, Iván Vázquez de Loreto, 6 años de condena, sentenciado en el 2016. Siguen. Y tenemos ahí al señor Alex Curia del Callao, sentenciado a 5 años de condena, y el año pasado, y en el 2017 recién nomás a 5 años y 4 meses de condena al señor Jorge Velázquez de Ucayali. Y no hemos puesto a los alcaldes, de ahí no nos alcanza la hora, creo. Solamente el de Chilca nomás, con su canchita de fútbol. No, lo de Chiclayo, lo de Manos Limpias, Manos Blancas, ¿no? ¿Cómo se llama esa agrupación? Que sigue ahí todavía procesado, además creo, ¿no? Está siendo procesado en eso. Sigue todavía. Preventiva. Sí, así es. Bueno, en lo personal considero que una experiencia propia que cuando investigué la Comisión ANCAS, cuando presidí la Comisión ANCAS, nosotros encontramos algo parecido que se podría repetir a nivel nacional como un patrón, con un modus operandi. Y ese modus operandi nosotros tratamos de hacer un modelo que luego pueda repetirse como un escáner a todos los gobiernos regionales a nivel nacional. ¿Qué encontramos nosotros? Nosotros encontramos que había una alianza estratégica entre una red de corrupción y una red de impunidad. Que en la red de corrupción estaban precisamente los funcionarios públicos, estaban las autoridades que habían sido electas, habían periodistas comando, habían las empresas proveedoras y también ciertos empresarios que, por ejemplo, utilizaban la famosa carta fianzas que no tenían ninguna validez, ningún respaldo de la Superintendencia de Banca de Seguros, pero que sin embargo a través de jueces obligaban a ciertas instancias para que les reciban. Y por otro lado, en la red de impunidad estaban malos jueces, malos fiscales, malos policías del Consejo de todas maneras. Incluso también, ahí empieza todo. Javier, hemos sido congresistas y por supuesto que no ponemos la mano por nadie, pero también había malos congresistas. Es decir, todo un círculo vicioso que estaban ahí puestos. Y esta red de impunidad es la que engendra a la red de la corrupción. Esta gente hacen alianzas con el tema de los jueces y malos fiscales. Por eso en ANCAS hablaban de los famosos fiscales archivadores y con el objetivo de aprovecharse del fondo público, que lamentablemente ese patrón se repite a nivel nacional. ¿Ustedes recuerdan que algo parecido ocurriese cuando existían prefectos?
Por lo menos no trascendían. No trascendían. No, o sea, no tenían tanta visibilidad política. Cuando tampoco. habían prefectos, y sobre todo está la labor más que nada de los subprefectos, la corruptela era que ellos eran los encargados de dar las licencias para las boats, para las discotecas. ¿Qué? Y los burdeles. Las guas. Es que así, No se, puedo, les, así se les denominaba, pues. Sí, claro. Estamos hablando de la época de los prefectos. Sí, pues. Tiene razón, claro. No, le estoy burlando, de bromita nomás. Está de bien. bromita como para ir cerrando ya también y reírnos un poquito. Y por supuesto, las licencias para las casas de cita o los burdeles era la mina del Filón de Oro. Claro. Pero con todo y todo eran montos irrisorios. Bueno, frente a lo que hoy vemos, claro, pues. por supuesto. Bien. Esto es gracias a la regionalización. Vamos a una pausa. Mal hecha, creo, no sé. Y regresamos con el presidente Kuczynski y su frase de: si queremos progresar en el Perú, tenemos que colgar a los rateros. Muy bien, el presidente Kuczynski hoy declaró digamos, una manifestación frente a pobladores en el norte, que si queremos progresar en el Perú tenemos que colgar a los rateros. Vamos a escucharlo porque es una frase que vamos a recordar en el tiempo, creo. También necesitan una carretera bien asfaltada y no con contratistas que roban porque ponen mezcla mala. Si queremos progresar en el Perú, tenemos que colgar a los rateros. Y por cada sol que paga el gobierno por hacer una obra, debemos recibir un sol de verdadera obra, no de cemento mezclado con un montón de arena, que es lo que ha pasado en esta pista aquí atrás. Entonces yo me llevo... Por supuesto que todos queremos que se castigue a los rateros, pero primero no es función del Poder Ejecutivo, es función del Poder Judicial, y menos llamar a que hay que colgarlos, porque eso parece una incitación a los linchamientos. Entonces, por eso creo que es una declaración muy ligera, y más ligera todavía, que aplauda a la ministra de Educación y el primer ministro detrás de... Pero se demoraron. Sí, bueno. O sea, era como que... Ya, ¿qué hacemos? No. Ya, pues tenemos que aplaudir porque es el presidente. Bueno... Muchas veces he sido severo al emitir juicio sobre las declaraciones del presidente Kuczynski. Y bueno, está en su naturaleza, me doy cuenta que no sé si es desatinado por naturaleza o si lo que quiere es darle ciertos giros idiomáticos a lo que quiere transmitir en el sentido de sanciones. Pero vamos, cuando se va a Puno y Juliaca y que le dice que a él no le importa un poquito de contrabando, cuando todos sabemos que Puno vive del contrabando. A esos rateros no hay que colgarlos. Ahí están robando también al pueblo peruano, los impuestos que están dejando de pagar. Entonces, los asesores de prensa del presidente y los asesores políticos creo que deberían redoblar esfuerzos. ¿Para qué? Redoblar esfuerzos para que exprese en otros términos lo que quiere decir y no ir a todos estos juegos de palabras que pueden llevar, como decía Mario hace unos minutos, por ejemplo, hay que colgar a los ladrones. Está fomentando linchamientos. Entonces, ¿cuál fue el que dijo hijo de ratero, ratero también? Claro. Digamos, si hacemos una conexión lógica entre todas sus propuestas, es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué nos quejamos cuando en los pueblos jóvenes y en donde hay muchas veces ausencia de la policía, al ladrón que cogen en algunos sitios lo agarran a latigazos, como en Cajamarca y también en Puno, pero en otros sitios también. Aquí en Lima, por supuesto, también la gente, porque no tienes que hacer, te roba el balón de gas, te arruinó la vida, ¿qué haces? ¿A la cárcel? No va. Pero hay otros sitios en donde los calatean, los azotan y les tiran encima querosene para prenderle fuego. Sí. Entonces, por eso cuidado.
Cuando el pueblo se enardece y todas las válvulas de control desaparecen, se pueden producir hechos que después lamentamos. Bueno, yo considero de que, en primer lugar, hay que recordarle a Pedro Pablo Kuczynski de que él es el presidente de la República y que este tipo de expresiones, por supuesto, que no encajan dentro de un Estado de Derecho. Y por eso por un lado, pero por otro lado, sin embargo, creo que él trata, no quiero ser un auténtico intérprete de lo que él ha manifestado, pero creo que él trata por lo menos de recoger un clamor. Ahora, yendo a él ya como presidente de la República, habría que decirle que no solamente se quede en esa frase anecdótica, sino que pase a la acción. Él, por ejemplo, como Mario manifestó, que él no es el presidente del Poder Judicial, no es el fiscal de la Nación, pero sin embargo es el presidente del Consejo de Estado. Y en el Consejo de Estado están todas las altas instancias del país, de los diversos sectores del gobierno. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si él se ratifica en lo que ha manifestado y tiene la convicción necesaria, él debería de hacer unas propuestas necesarias en el Consejo de Estado. Por ejemplo, deberíamos de impulsar lo que es la reforma del Poder Judicial. En el último Congreso fortalecimos la carrera fiscal, no sé si recuerdas, pero nos quedamos con el tema del Poder Judicial. Por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera, que tiene que fortalecerse, ahí con Javier creo que discrepamos un poquito la otra vez, pero es necesario que se fortalezca. La Contraloría General de la República es necesario que también se fortalezca. El tema relacionado de la OCE, de la compra del Estado, que tampoco está bien encaminado, y todo lo que es el sistema de control del Ministerio de Economía y Finanzas, porque el Ministerio de Economía y Finanzas se ha convertido prácticamente en un gran tesorero que da el dinero y que luego no pone los temas de control como debería de ser. Y claro, eso se ha visto. El presidente se está quejando ahí de un hecho real, que son estas pistas. Yo recuerdo que Federico Salazar estuvo en Piura, varado, ¿no es cierto? Entonces, en su camino encontró una de estas carreteras que parecían unas galletas. Correcto. Así, de este grosor eran las carreteras. Entonces, y él mismo estaba indignado. Entonces grabó un video para pasarlo precisamente, y la población estaba indignada porque decía, esto lo ha hecho hace, no sé, pocos años tal alcalde o tal presidente regional. Entonces, claro, la gente está indignada. El señor presidente ha ido ahí, ha escuchado esto, ha visto además que las encuestas él ha subido un poquito, entonces creo que se ha sentido como que emocionado. Entonces sí, por aquí vamos, ¿no? Y parece que este tema de la desgracia últimamente y sus buenas acciones lo ha ayudado un poquito. En una obra pública hay dos actores fundamentalmente en la construcción. Está la constructora y está la supervisora. Entonces, y es la OCE la que muchas veces tiene que supervisar la trayectoria de las demás empresas. Recientemente he leído que hay cerca de 12 empresas que habían sido sancionadas por la OCE para que nunca más vuelvan a contratar con el Estado, pero el Poder Judicial, mediante medidas de acción de amparo, medidas cautelares, les ha dado la potestad y la facultad, la facilidad para que sigan siendo proveedores del Estado. Por eso es importante que el presidente pase de estas frases anecdóticas a convocar el Consejo de Estado y hablen todos de verdad, hablen todos con transparencia, y si realmente quieren luchar contra la corrupción. Y otra cosita, por ejemplo, el tema de los procuradores, eso sí lo manejan también el Ejecutivo. Y entonces, y ahí la Procuraduría está totalmente débil, por más que digan que no quieren reglamentarlo en estos días. La procuradora Ampuero, cuando pidió que pase a investigar, a que le haya investigado a Alan García Pérez, le cayó una lluvia de críticas, y sin embargo el Ministerio Público ha recogido y ahora está en proceso de investigado. Por lo tanto, es importante fortalecer también a la Procuraduría y a los órganos de control interno a nivel nacional. A ver, terminamos con las encuestas, justo que hemos mencionado, a ver si nos ayudan, porque justo el presidente ha subido 10 puntos, estaba cayendo, ¿no? Y todos estábamos preocupados, por supuesto, porque recién empezado. Sí, la vimos, la pasaron al comienzo del programa. ¿Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando el presidente Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República? Aprueba 35% en marzo, abril 45%, ha subido 10 puntos porcentuales, y la desaprobación ha bajado 8, como ven ustedes. Bien. Muy bien. Pueden editarnos también la de... Y lo mismo ocurre con los ministros, ¿verdad? Unos más, otros menos. Me alegra profundamente. Me alegra profundamente, porque yo estaba muy preocupado que un gobierno que tiene escasamente 8 meses
estuviera en un descenso de respaldo en la opinión pública en forma tan prematura. 30 puntos de 6 meses es un montón. Era realmente escalofriante. Caída libre. Y creo que esta encuesta da un clarísimo mensaje. El gobernante, llámese el presidente, llámese el ministro de Estado, no puede gobernar exclusivamente detrás de su escritorio. Tiene que salir, tiene que visitar el país, tiene que estar donde están los problemas. El público lo que quiere es no tanto enfrentamiento y conflicto entre los partidos y los políticos. Busca en quien elige que le solucione sus problemas. Claro. Y por primera vez ha visto que frente a la crisis que hemos tenido en los últimos 30 o 35 días, los ministros han estado, el presidente se han visto reiteradamente, obligados lo a que quieras, lo que o sea, no les quieras. quedaba otra, ¿no es cierto? Bueno, como y quiera, lo sacaron pero y han los metieron estado. ahí, está bien. Y eso al público ha satisfecho, porque ve que se interesan, porque tienen contacto, tocan la piel del ministro, del gobernante. Yo creo que este gobierno, después de este muy difícil tránsito de los últimos 2 meses, que ha tenido que realmente una labor titánica ha tenido que desarrollar, se le abre la oportunidad de oro, porque recursos tenemos, hay infinidad de obras por hacer, y si es que lo hacen con honestidad, con celeridad, no, como escuchaba un economista anoche, no es para reconstruir y terminar todo en un año, no hay esa capacidad de ejecución, pero tampoco dormir pues el sueño de los justos, recoger experiencias anteriores que no han funcionado adecuadamente, cuál es el caso de Forsur, en que se nombró un directorio integrado por gente de primera línea y calidad, pero cuando el proyecto fue al Parlamento, comenzaron cada uno con sus intereses, el presidente regional de Ica, más el de Huancavelica, más el de Ayacucho, todos querían estar presentes y los alcaldes también. Se convirtió en consecuencia en una asamblea que era imposible manejar las cosas. Estas lecciones de los errores tienen que recogerse y deseo el mejor de los éxitos al gobierno por el bien del país. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, solamente en mi caso, como dice Verónica, los ministros se movilizaron bastante bien y en caso, fíjate que la región Cajamarca, yo quiero agradecer públicamente al ministro Jorge Nieto y a la ministra de Educación y a la viceministra de Transporte porque de manera inmediata reaccionaron para habilitar las carreteras de Cajamarca. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos mañana por la noche aquí en el portal.